Hola, bendiciones. Bienvenidas a clase número 2 de la rama El Evangelio y la Conversión Bíblica. En esta rama vamos a seguir hablando del primer elemento que compone el Evangelio, que trata de la persona de Dios. Empezamos hablando en la clase anterior de que Dios es el creador. ¿Y por qué es importante entender este concepto? Para que podamos entonces comprender también lo que es el Evangelio. Vamos a seguir entonces ahora hablando del otro concepto que tiene que ver con los atributos de Dios, de quién es Dios, que es que Dios es santo y justo. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice que Dios es amoroso y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor. Pero hay algo más en este pasaje que generalmente es dejado a un lado y no es muy reconfortante. Dios dijo a Moisés, justo después de decir que es un Dios compasivo y amoroso, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este pasaje contradice el 90% de lo que la gente hoy en día piensa acerca de Dios. El Dios amoroso y compasivo de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esto tiene que quedar claro. Una percepción común acerca de Dios es que es parecido a un conserje inescrupuloso. En vez de realmente lidiar con la basura del mundo, su pecado, maldad y perversidad, tan solo la barre y la coloca debajo de la alfombra, la ignora y espera que nadie lo note. Juzgar y castigar el pecado y la maldad no sería amoroso en el concepto de los hombres. Pero debemos entender que a pesar de todas las opiniones contrarias, el amor de Dios no cancela su justicia y su juicio. La Escritura proclama una vez y otra vez que nuestro Dios es un Dios de justicia perfecta y de juicio incuestionable. El Salmo 11, versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. En el Salmo 33, versículo 5 declara, Él ama la justicia y juicio. Y los salmos van más allá diciendo, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Esto podemos leer en el Salmo 89 y en el Salmo 97. El reinado de Dios sobre el universo, su señorío soberano sobre la creación, está fundado sobre su eterna justicia y su perfecto juicio. Siempre es interesante observar lo que sucede cuando la gente que insiste que Dios nunca los juzgará por sus pecados se enfrenta con un mal innegable. Confrontados por un mal, quieren al Dios de justicia y lo quieren ya. Quieren que Dios pase por alto sus pecados, pero no el de los terroristas. Entonces observamos que el hombre es una contradicción. Cuando toca a él algo, él quiere, cuando el mal toca al hombre, quiere que Dios haga justicia y sea justo. Pero cuando la justicia tiene que ser en contra de él mismo por causa de sus pecados, entonces no quiere la justicia de Dios. Por lo tanto, por otro lado, la Escritura nos dice que debido a que Dios es perfectamente justo, Él lidiará decisivamente con todo mal. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Mucha gente no tiene problema alguno en concebir a un Dios amoroso y compasivo. Nosotros los cristianos hemos hecho un trabajo dañino al convencer al mundo de que Dios les ama incondicionalmente. Pero si vamos a entender cuán glorioso y abundante es el Evangelio de Jesucristo, necesitamos entender que este Dios compasivo y amoroso es también santo y justo.
y que está determinado a nunca pasar por alto, ignorar o tolerar el pecado. Si Dios hiciera esto, Él sería injusto. Dios es compasivo, es amoroso, es misericordioso, pero debemos de nos acordar de que esto no anula su justicia y su juicio. En Romanos 1, 17, 18, Pablo dijo, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La Biblia es muy clara. Dios es justo, ejerce su justicia y la ira de Dios está en contra de toda injusticia. Quiere decir, en contra del hombre pecador. Esto significa todos los hombres. En Romanos 3, 21 y 22 también Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. En Juan 3:36, el texto dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Observen cómo es importante traer esta información que es dura, sí, es una información dura, es chocante, es impactante, es asustador, pero es necesario, porque si no, no se entiende el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo. Colosenses 3, versículos 6 y 7 también dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 6 a 9. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a vosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es muy serio. Si alguien no conoce el Evangelio, no puede ser salvo. Por eso, conocer el Evangelio, creer en el Evangelio, más que conocer, creer en el Evangelio es un gran privilegio. Y si deseamos que la gente sea salva, necesitamos predicar el Evangelio correcto y perfecto y completo a la gente. Y esto incluye exactamente expresar, mostrar y enseñar la justicia y el juicio de Dios y quién son los que van a ser y que son afectados por esta justicia y este juicio. Ahora vamos al segundo punto de lo que trata el Evangelio. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos que el Evangelio tiene dos partes, una mala noticia y una buena noticia? Y también tiene 4 elementos, que es Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Vamos ahora a ver, en el primer elemento vimos que hablaba de Dios, por qué debemos hablar de Dios y presentarlo como el creador, por qué es importante esto y por qué debemos enseñar también y anunciar el Dios que es santo y justo. Ahora vamos al segundo punto, que hace parte del Evangelio y que trata exactamente del hombre. Y este hombre, que es anunciado como bueno, como recto, como eso o aquello, en verdad, la Biblia lo llama de pecador.
La verdad es que la gente no se siente grandemente culpable. No va a perder su sueño por causa de haber quebrantado la ley. No siente la necesidad de pedirle perdón a nadie. Algo que se nota a lo largo de los años es que la mayoría de la gente piensa acerca del pecado, especialmente del suyo propio, como si fuera una multa de tránsito. Por supuesto, pensamos técnicamente el pecado es una violación de la ley escrita por el Dios de los cielos y todo eso, pero él seguramente sabe que hay peores criminales que yo. Este es el argumento, la excusa que muchas personas piensan, que es simplemente una pequeña transgresión, que no es tan grave, que hay muchas otras personas que cometen cosas graves, mucho más graves, y que Dios, por tanto, no va a ser duro con él porque al final no hizo nada muy complicado. Pero esto es un engaño. De acuerdo a la Biblia, el pecado es mucho más que solo una violación de alguna regulación de tráfico impersonal, arbitraria y celestial. Es más bien romper una relación y todavía más es un rechazo hacia Dios mismo. Es un repudio del reino, cuidado y autoridad de Dios, así como de su derecho de mandar sobre aquellos a quienes les dio vida. En pocas palabras, es una rebelión de las criaturas en contra de su Creador y Señor. Cuando Dios creó a la raza humana, su intención era que vivieran en un perfecto gozo bajo su reino, adorándole, obedeciéndole y por tanto viviendo en una comunión inquebrantable con él. Este era el proyecto, el objetivo de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen. Esto significa que ellos debían de ser como él, estar en relación con él y también declarar su gloria a todo el mundo. Además, Dios tenía un trabajo para los humanos. Ellos debían ser sus vicerrectores gobernando este mundo. Sin embargo, el dominio del hombre sobre la creación no era un fin en sí mismo. Su autoridad no era propia, les fue dada por Dios. Así que, aun cuando Adán y Eva ejercían dominio sobre la tierra, debían recordar que estaban sujetos a Dios y que estaban bajo su gobierno. Dios los había creado y por ende él tenía el derecho de estar al mando. El árbol del conocimiento del bien y el mal que Dios había plantado en el centro del jardín era un fuerte recordatorio de esto. Cuando Adán y Eva vieron el árbol y miraron su fruto, debían recordar que su autoridad estaba limitada. Debían recordar que eran criaturas y que aún sus propias vidas dependían de Dios. Ellos tan solo eran mayordomos. Él era el rey. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto, no solo estaban violando un mandamiento, no comas del fruto. Ellos estaban haciendo algo más triste y más serio. Estaban rechazando la autoridad de Dios sobre ellos y estaban declarando su independencia de él. Adán y Eva querían ser lo que la serpiente les había prometido, ser igual a Dios. Así que ambos se aferraron a lo que pensaban que era una oportunidad de deshacerse de la vicerrectoría y tomar la corona. En todo el universo, solo había una cosa que Dios no había puesto bajo los pies de Adán, Dios mismo. Y aún así, Adán decidió que este arreglo no era lo suficientemente bueno para él, así que se rebeló. Lo peor de todo esto es que al desobedecer el mandamiento que se les había dado,
Adán y Eva tomaron una decisión consciente de rechazar a Dios como rey. Ellos sabían cuáles eran las consecuencias y desobedecían. Dios les había dicho, ellos sabían cuáles eran las consecuencias si desobedecían. Y Dios les había dicho en términos muy claros que si comían del fruto, ciertamente morirían. Por encima de todo, lo que esto significaba era que tendrían que ser expulsados de la presencia de Dios y se convertirían en sus enemigos, en vez de gozosamente ser sus amigos y súbditos. La Biblia llama a esta desobediencia de los mandatos de Dios, sea en palabra, pensamiento o hecho, pecado. Una cosa que tenemos que entender, y más adelante vamos a profundizar un poco más en esto, es que el pecado no son los hechos de desobediencia que nosotros hacemos. Estos son los efectos, las consecuencias del pecado. El pecado es exactamente nuestra rebelión, nuestra posición en contra de Dios, nuestro deseo humano de no estar bajo la autoridad de Dios, de ser independientes. Esto es el pecado. Y es este deseo de no estar sujeto a Dios es que hace con que el hombre practique todas las otras cosas que comúnmente se llaman de pecado. Literalmente, la palabra significa errar el blanco, pero el significado bíblico del pecado es mucho más profundo. No es como si Adán y Eva estuvieran esforzándose arduamente en guardar los mandamientos de Dios y simplemente no dieron en el blanco por cuestión de unos cuantos centímetros. No. La realidad es que estaban apuntando en la dirección opuesta. Ellos tenían metas y deseos que eran categóricamente opuestos a lo que Dios deseaba para ellos. Así que cayeron en pecado. Deliberadamente violaron los mandatos de Dios, rompieron su relación con Él y lo rechazaron como su Señor legítimo. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva eran desastrosas para ellos, para sus descendientes y para el resto de la creación. Aquí tenemos algo también muy importante que debemos entender, que el hecho de que Adán pecó, esto no afectó solamente a él. Este acto de rebelión en contra de Dios afectó a él, a todos sus descendientes. Esto significa toda la humanidad, incluso usted y yo, y también a la creación, o sea, los animales, las plantas, el mundo creado, el planeta Tierra, todo fue afectado por consecuencia de este pecado, de este acto de desobediencia, de rebelión en contra de Dios. Su vida espiritual, la cual tiene mayor importancia, terminó inmediatamente. Su comunión con Dios se rompió y como resultado, sus corazones se marchitaron, sus mentes se llenaron de pensamientos egoístas, sus ojos se oscurecieron ante la belleza de Dios y sus almas se secaron y se hicieron áridas, completamente vacías de esa vida espiritual que Dios les había dado en el principio cuando todo era bueno. La Biblia nos dice que no solamente Adán y Eva son culpables del pecado. Todos somos culpables. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y unos cuantos párrafos antes dijo, no hay justo ni aun uno. Esta idea de que los seres humanos son fundamentalmente pecadores y rebeldes no es solamente escandalosa, sino repugnante para los corazones que tercamente piensan que ellos mismos, de ellos mismos, como básicamente buenos
y autosuficientes. Hay gente que no admite de manera alguna pensar que él es un pecador, de que él está en rebelión en contra de Dios, de que él está condenado, que está bajo el juicio de Dios y que no es justo. Hay gente que no admite esto de manera alguna. Es por eso que es absolutamente crucial que entendamos la naturaleza y la profundidad del pecado. Si nos acercamos al Evangelio pensando que el pecado es algo más o algo menos a lo que en realidad es, malinterpretaremos terriblemente las buenas nuevas de Jesucristo. Algunos ejemplos de cómo los cristianos malinterpretan el pecado. Vamos a ver enseguida. Entonces, observen cómo es importante entender de hecho lo que el pecado es y no lo que piensan que es. Y lamentablemente, como decimos aquí, algunos cristianos malinterpretan el pecado y vamos a ver algunos ejemplos de esto ahora. Primero, hay algunos que confundiendo el pecado con los efectos del pecado, como ya dijimos anteriormente, confunden el pecado con los efectos del pecado. La Biblia enseña que el problema fundamental de la humanidad, el problema de que necesitamos ser salvos, no es el despropósito o la falta de integridad en nuestras vidas, o inclusive un sentimiento desgastador de culpa. Esos son tan solos los síntomas de un problema más profundo, nuestro pecado. Lo que se necesita entender es que el aprieto en que nos encontramos fue creado por nosotros mismos. Hemos desobedecido la palabra de Dios. Hemos ignorado sus mandamientos. Hemos pecado en contra de él. Hablar de la salvación, del despropósito o de la vaciedad sin señalar hacia la raíz que las causas pueden provocar que la medicina sea tomada con mayor facilidad, pero es la medicina incorrecta. Otra vez, hablar de la salvación, del despropósito o de la vaciedad sin señalar hacia la raíz que las causas puede provocar que la medicina sea tomada con mayor facilidad, pero es la medicina incorrecta. Le permite a una persona el continuar pensando de sí mismo como una víctima, sin lidiar realmente con el hecho de que él mismo es un criminal injusto que merece el juicio de Dios. Aquí está el gran problema. Las personas no quieren y no se sienten muchas veces culpables de pecado, se sienten víctimas y por tanto no se sienten, como dice aquí, como un criminal injusto que merece el juicio de Dios. Pero es exactamente esta la condición del hombre pecador. Aquí está el resumen. ¿Qué es el hombre delante de este Dios creador, santo y justo? Es un criminal injusto que merece el juicio de Dios. Por eso, el tema del pecado tiene que ser abordado con toda su profundidad. No los efectos del pecado. Hay personas que piensan que el pecado es porque uno fuma o porque uno se emborracha o porque uno es drogadicto o porque se prostituye o porque adultera o porque mata o porque roba o hace tantas otras cosas. Esto en sí no es el pecado. Estos son las consecuencias, el efecto del pecado. Son los frutos del pecado. El pecado es algo mucho más profundo y está en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, que es exactamente esta condición de rebelión en contra de Dios, de no sujetarse al señorío de Cristo, de Dios, de no desear obedecer a los mandamientos de Dios, de desear ser independiente. Eso es el pecado. Y es esto que produce todas las otras cosas que incluso la Biblia llama de obras de la carne.
La otra cosa que pasa, que muchos cristianos entienden, reduciendo el pecado a una relación rota. Hay algunos que piensan que el pecado es simplemente una relación rota con Dios, pero es mucho más que eso. La relación rota con Dios, otra vez, es exactamente la consecuencia del pecado y no el pecado en sí. Los seres humanos fueron creados para vivir en comunión con Dios. Sin embargo, lo que debemos recordar es que era una relación en específico en la que estos debían vivir. La relación entre un rey y sus súbditos. Muchos cristianos hablan del pecado como si fuera un pequeño disgusto entre Dios y el hombre, y que lo que se necesita es que nosotros simplemente nos disculpemos y aceptemos el perdón de Dios. Esa imagen comunica que no hay quebrantamiento de ley, ni violación de la justicia, ni castigo justo, ni juicio santo, y por ende tampoco hay necesidad de un sustituto, que un sustituto carga con el juicio. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que Dios no tiene ningún problema. El problema que tiene son los hombres. Este problema se llama pecado. Y lamentablemente el hombre no puede arreglar este problema solo. Nada que él haga es posible arreglar este problema. Y es exactamente por eso que él necesita de Dios. Y si él no entiende lo que quiere decir, cómo este pecado, esta rebelión en contra de Dios, ofende la santidad, la pureza, la justicia de Dios, no va a entender la necesidad que tiene de un Salvador. La enseñanza bíblica es que el pecado sí es un rompimiento de una relación con Dios, pero esa relación rota consiste en un rechazo de su majestad real. O sea, no, el hombre no quiere que Dios sea de hecho el rey y el señor de su vida. No es solo adulterio, aunque sí es eso, también es rebelión. No es solo deslealtad, lealtad, también es traición. Entonces, la Biblia habla mucho de este término adulterio, principalmente en los libros de los profetas, y muchas veces las personas no piensan que Dios está hablando del acto del adulterio. No, lo que Dios en muchos de estas profecías estaba hablando era exactamente del adulterio espiritual, de la deslealdad, de la rebelión, de la traición de Israel para con Dios y del pueblo para con Dios. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios y pasado a adorar y a cultuar ídolos. Y esto es inaceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque el único que debe ser adorado es Dios. Y el hombre fue criado por Dios exactamente para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Entonces, no es simplemente una relación rota, es mucho más que esto. Si reducimos el pecado a un mero rompimiento de una relación, en lugar de entenderlo como una rebelión traicionera de un súbdito amado en contra de su rey justo y bueno, nunca entenderemos por qué la muerte del Hijo de Dios era requerida para enmendarlo. Otro concepto equivocado es confundiendo el pecado con pensamientos negativos. Pensamientos negativos. Otra forma de malentender el pecado es diciendo que es solo un pensamiento negativo. Decir que Jesús murió para salvarnos de pensamientos negativos acerca de nosotros mismos es irreprensiblemente antibíblico. La Biblia enseña que una gran parte de nuestro problema es que pensamos muy alto de nosotros mismos y no muy bajo. ¿Cómo es que la serpiente tentó a Adán y Eva?
les dijo que estaban pensando muy negativamente de sí mismos. En pocas palabras, les dijo que necesitaban pensar grande. Otro concepto equivocado de pecado es confundiendo el pecado con los pecados. Fue lo que ya hablamos. Hay una gran diferencia entre pensar de usted mismo como culpable de pecados y pensar de usted mismo como culpable de pecado. La mayoría de la gente no tiene problema alguno en admitir que han cometido pecados, plural. Los pecados no nos atemorizan tanto. Lo que nos atemoriza es que Dios nos muestra que el pecado viene del mismo núcleo de nuestros corazones. Esos depósitos profundos de suciedad y corrupción que ni siquiera sabíamos que existían y que nunca jamás hubiéramos descubierto por nosotros mismos. Entonces, otra vez, hay muchos que confunden el pecado con los frutos del pecado o las evidencias, las consecuencias del pecado. Muchos hechos que el hombre hace, sí, son pecados, pero esto no es el pecado. El pecado es algo mucho más profundo que viene de la naturaleza del hombre. Cualquier ser humano nace con esto. Un bebecito cuando nace es un pecador. Muchos dicen, es tan inocente, tan lindo. Es un pecador. Por más terrible que esto parezca. Así es como la Biblia habla acerca de la profundidad y oscuridad de nuestro pecado. No solo está en nosotros, no solo está sobre nosotros, está en nosotros y es de nosotros. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Este concepto necesita estar claro para que uno pueda entender el Evangelio. Estamos incluidos en la culpa y corrupción de Adán. Jesús también enseñó esto. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, no son esto. El problema no son estos hechos en sí. El problema es de dónde vienen. Vienen de la esencia del hombre, o sea, de la naturaleza pecaminosa. Cada parte de nuestra existencia humana está corrompida por el pecado y está bajo su poder. Nuestro entendimiento, nuestra personalidad, nuestros sentimientos y emociones y aún nuestra voluntad están sujetas al pecado. Por eso Jesús dijo que el que comete pecado es esclavo del pecado. No es suficiente decir que Jesús vino a salvarnos de los pecados. Si lo que queremos decir con eso es que vino a salvarnos de nuestros errores aislados, es solamente cuando entendemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es esto que la Biblia dice. Que podemos ver que tan buenas son las noticias de que hay una manera para sermos salvos. Entonces, estos conceptos son bastante importantes y creo que ustedes ya están entendiendo esto. El juicio activo de Dios contra el pecado. Una de las declaraciones más aterradoras de la Biblia está en Romanos 3:19. Se encuentra al final del veredicto de Pablo acerca de toda la humanidad, gentiles y judíos, en el que indica que están en pecado y que son injustos delante de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos, nadie escapa de esta condición. Puede imaginarse lo que significará pararse delante de Dios y no tener explicación, ni excusa, ni plegaria, ni un caso que defenderse. Y exactamente esta va a ser la condición
de aquellos que piensan que pueden justificarse por sí solos delante de Dios. ¿Y qué significa estar bajo el juicio de Dios? La Biblia es muy clara de que Dios es justo y santo. Por lo tanto, no excusará el pecado. Ya hablamos que Dios, que es amoroso y compasivo, pero no tiene al culpable por inocente. En Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Eso no solo significa una muerte física, es una muerte espiritual, una separación obligatoria de nuestro miserable, pecaminoso ser de la presencia del Dios justo y santo. El profeta Isaías lo describió así. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Algunas veces la gente habla de esto, es como si fuera solamente la ausencia pasiva de Dios, pero es más que eso, es el juicio activo en contra del pecado. Y la Biblia dice que será aterrador. El libro de Apocalipsis describe lo que será el día final del juicio justo y bueno de Dios. Los 7 ángeles derramarán las 7 copas de la ira de Dios, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Verán a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se acobardarán porque aplastará el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La Biblia enseña que el destino final de los pecadores incrédulos que no se arrepienten es el tormento eterno y consciente, llamado infierno. Apocalipsis lo describe como el lago de fuego y azufre. Y Jesús dijo que es un lugar de fuego que no puede ser apagado. Este es el lugar que espera a todos aquellos que están bajo la ira de Dios. Todos aquellos que no creen en Jesús, en el Evangelio, y no se arrepienten. Esta es la verdadera condición del ser humano. Esta es la verdad que tenemos que predicar y enseñar a la gente para que entonces puedan entender lo glorioso, lo grandioso, lo extraordinario de lo que Jesús hizo por los hombres pecadores. Las imágenes que la Biblia utiliza para hablar acerca del juicio de Dios contra el pecado son realmente aterradoras. Nosotros los cristianos no leemos, creemos y hablamos acerca del infierno porque de alguna manera nos guste pensar en él. Hablamos acerca del infierno porque en última instancia creemos en la Biblia. Creemos en ella porque dice que el infierno es real. Y creemos que en ella, con lágrimas, cuando dice que la gente que amamos está en peligro de pasar la eternidad en él. Este es el veredicto aleccionador sobre nosotros. No hay ni un justo entre nosotros, ni siquiera uno. Y por eso, un día, toda boca será cerrada, toda lengua será silenciada y todo el mundo dará cuentas a Dios. Esta es la verdad que tenemos que enseñar, que la Biblia nos enseña, que el Evangelio nos enseña de la condición de este hombre pecador. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.